sobre los conceptos básicos sobre malaria. Les contamos que ahora ustedes los van a empezar a... Bueno. Entonces, bueno, buenos días. La idea es que para continuar con las charlas que vamos a hacer mensuales del área de infectología, hablábamos pues con su jefe de residentes y con la doctora Viviana Fajardo que la idea es que de aquí en adelante el residente que está rotando en infectología sea quien presenta la charla con alguna de las dos, la doctora Marta Álvarez y yo como tutor, y pues va a empezar María Paula. Le había propuesto a Juan Camilo que igual pues eso vamos cuadrándolo sobre la marcha, que arrancáramos como un módulo de enfermedades tropicales, arrancando con malaria, pues vamos siguiendo los meses consecutivos, vamos a ir cuadrando los temas. De pronto habíamos propuesto Leishmania, Chagas, pero pues ya lo vamos a ir eligiendo. Y para el mes que viene, la doctora Marta Álvarez tiene una invitada especial que nos va a dar una charla de un caso clínico, pero una sí, charla... un caso clínico y revisión de ¿De qué? No tienes que decir de Ah, qué. ok, era caso clínico. Es una... Olvídenlo, no he hecho nada. Un caso clínico de una invitada de la doctora Álvarez. Sin traducción. Ah, okay. Va a ser en inglés sin traducción. Para que vayan preparando su inglés. Listo. Entonces, pues la idea surge de que las enfermedades tropicales no son una entidad frecuente precisamente en Fundación Cardioinfantil, pero si ustedes van a otros hospitales donde la red cubre pacientes que vienen de áreas tropicales, pues van a ver que es bastante frecuente, o quienes se vayan a trabajar pues a otros lugares del país. Entonces vale la pena conocer los temas, a pesar de que los casos en Fundación Cardioinfantil como tal pues no son tan frecuentes. Entonces arranca María Pau con malaria. Entonces, en cuanto a los objetivos de esta discusión, vamos a reconocer la importancia de la malaria como una infección parasitaria vectorial con elevada prevalencia en el país, y ya vamos a ver, digamos, que la epidemiología a nivel de nuestro país. Lo importante es identificar las manifestaciones clínicas de este agente específico y el diagnóstico diferencial que puede tener el mismo, y revisar las recomendaciones disponibles en nuestro medio para el diagnóstico, tratamiento y prevención basándonos en las guías del ministerio como tal. Entonces, en cuanto a las generalidades, es importante tener en cuenta que la descripción de la malaria viene desde hace mucho tiempo, desde el 25 a.C. por Celsus, en su apartado de medicina. Inicialmente se describió como una fiebre periódica y posteriormente Hipócrates lo describe como una fiebre en paroxismos. El vector de la malaria realmente está localizado a 1700 metros sobre el nivel del mar, y el vector es el Anopheles hembra. El Anopheles hembra tiene, digamos que 4 estadios, que es el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Los primeros 3, que es el huevo, larva y pupa, duran aproximadamente su ciclo entre 5 y 14 días y son principalmente acuáticos. Que este ciclo dure más o menos depende de la temperatura y de la humedad a la cual se encuentra. Son más que todo activos en la noche y en la penumbra, y los principales, digamos que vectores que están relacionados con los humanos es el Anopheles darlingii, el Gambier y el Funestus, siendo el darlingii el que más, digamos que tiene preferencia y predilección para el humano y digamos que la transmisión de la enfermedad. En cuanto al Plasmodium genius realmente es un protozoario. Hay cinco digamos que importantes y con gran relevancia a nivel del humano, que es el Falciparum, el Vivax, el Ovale, el Malariae, y actualmente ya está descrito el Knowlesi, que se presenta más que todo en Asia. Hay algunos otros tipos, como el Cynomolgi y el Simium, que también se cree que pueden afectar a los humanos, pero pues realmente tienen predilección por los simios. Este es el Plasmodium como tal, esto es un eritrocito, y aquí pues vamos a ver más adelante las características digamos que en la sangre periférica. En cuanto a la epidemiología, este artículo es del 2018, esta es la epidemiología presentada por la OMS del 2016. Encontramos que África sigue teniendo la mayor incidencia a nivel de malaria. Sin embargo, en nuestro país también tiene una incidencia, pues digamos que alta, de 0.1 por cada 1000 de personas que están en riesgo. ¿Quiénes son esas personas en riesgo? Áreas rurales que se encuentran a menos de 1700 metros a nivel del mar. Digamos que este mapa fue el mapa de Colombia del 2018 a la semana 17 de los reportes de casos notificados de malaria no complicada. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas, y es que Chocó y Nariño tienen la mayor cantidad de incidencia de malaria.
Adicionalmente, esto que ustedes ven acá, que son pues las tortas, encontramos que la especie de malaria falciparum en las áreas de mayor incidencia es la especie predominante. En el resto del país predomina la malaria vivax, que es el azulito, como podemos ver acá. Este reporte también es del instituto del 2000 al 2016. En el 2016 hubo una alerta por aumento de los casos de malaria, en especial de malaria falciparum. Esto actualmente ha disminuido, en el 2018 la reducción fue del 10.5%. El problema es que durante el año 2018 el 50.3% de los casos notificados del país fueron de Plasmodium falciparum. Adicionalmente, estamos con los casos de malaria complicada. De 16.984, 299 casos fueron reportados en el 2018, lo que llevamos hasta la semana 17, y la mayoría fue de Chocó, Antioquia y Nariño. Tenemos un problema adicional, que son la malaria que está procedente del exterior, y la mayoría de la malaria procedente del exterior viene de Venezuela, aportando el 95.2%. Esta malaria procedente del exterior es principalmente para Plasmodium vivax. En conclusión, con respecto a la epidemiología, tenemos que para el 2018 van notificados 16.984 casos, 8.535 para Plasmodium falciparum, 8.102 para Plasmodium vivax y 347 para malaria mixta. Los departamentos con mayor impacto han sido Chocó y Nariño, pero estos departamentos que están mencionados acá concentran el 88% de los reportes de malaria no complicada. Adicionalmente, Chocó y Nariño tienen predominio de Plasmodium falciparum, como vimos en la anterior diapositiva, y el resto del país de Plasmodium vivax. Y la malaria traída del exterior ha tenido más impacto a nivel de los departamentos de Guanía y norte de Santander. Con respecto a la etiología, encontramos digamos que las 5 especies de malaria, las más relevantes para nuestro país son Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. El Plasmodium falciparum es el responsable de la mayoría de la mortalidad y es uno de los que más produce malaria severa. Esto depende de algo que ya vamos a hablar, que es el rosetting y el secuestro que pueden producir. A nivel del Plasmodium vivax tenemos un problema, que son las recaídas. El Plasmodium vivax, al igual que el ovale, puede producir hipnozoitos a nivel del hepatocito que predominan y se pueden reactivar hasta 5 años después de la infección como tal. El Plasmodium malariae está relacionado más con, las infecciones crónicas, y el Plasmodium knowlesi, que ya hablamos que es, es una zoonosis y se encuentra más en los simios macacos, en los micos macacos, también puede tener relación con el Plasmodium falciparum y presentar una enfermedad severa. Hay que tener en cuenta dentro de las, definiciones, cuidado con lo que es recaída y recrudescencia. La recaída realmente es la activación de los hipnozoitos y la recrudescencia es cuando hay limpieza incompleta de la malaria y la parasitemia es baja y no se detecta y posteriormente se vuelve a reactivar. Esta diapositiva es del CDC. Digamos que lo que estamos viendo acá es el ciclo del Plasmodium. Tiene 3 ciclos como tal. Primero, que la Anopheles pica al humano, se entran los esporozoitos a nivel del torrente sanguíneo. Posteriormente van a las células hepáticas. Y en las células hepáticas pueden pasar 2 cosas. En el caso de Plasmodium vivax o Plasmodium ovale, pueden generar hipnozoitos o pueden desarrollarse esquizontes y posteriormente tener ruptura de esos hepatocitos y liberarse el torrente como merozoitos. Esta forma de merozoitos se pega a los eritrocitos y los eritrocitos van teniendo el ciclo celular. Este es un trofocito inmaduro, que ya vamos a hablar también del anillo, de la forma del anillo que pueden tomar, y posteriormente pueden tener pueden coger 2 caminos: o derivarse a gametocitos, teniendo forma de hembra y macho, que es lo que a la larga va a picar. Cuando el mosquito vuelva a picar, el mosquito se infecta de estos y va a continuar su ciclo sexual, o continuar con el ciclo asexual, que es el ciclo eritrocítico. La forma de transmisión, la más importante, es la picadura del mosquito Anopheles hembra. Hay formas menos frecuentes, como la transmisión a nivel de transfusiones psicogénitas, y tenemos que tener en cuenta las fases como tal. La fase preeritrocitaria depende del esporocitito que se va, inyectar con la picadura del mosquito y se encuentra en la saliva del mismo.
Este va a ir al torrente sanguíneo y se demora más o menos 30 minutos en infectar a los hepatocitos. El núcleo del hepatocito, cuando empieza a desarrollarse este esporocito y cambia a merozoito, se va a desplazar, pero esto no va a generar una respuesta inmunológica como tal. Entonces, en esta fase preeritrocitaria, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Cuando se rompe el hepatocito, hay liberación de merozoitos y esquizontes, y eso aproximadamente se demora de 6 a 9 días. La fase eritrocitaria se genera más que todo empieza con los merozoitos cuando ingresan al eritrocito. Esto genera, digamos que la reproducción asexual, y eso, digamos que la forma de trofozoito esquizonte demora 24 a 72 horas. Los trofozoitos pueden adquirir dos formas, los inmaduros forman, digamos que presentan la forma del anillo y posteriormente cogen la forma meoide que ya vamos a ver en el frotis, o en la gota gruesa. Y algunos entran en el ciclo sexual y se convierten en gametocitos, que es lo que hablamos anteriormente. Hay algo importante a tener en cuenta, es que estos parásitos dependen de la hemoglobina, consumen hemoglobina y dejan un producto de desecho de la hemoglobina que es la hematina. Y esos son los glóbulos negros que vamos a encontrar dentro del citoplasma del parásito cuando vamos a ver, cuando vayamos a ver, digamos que la detección del mismo. Cuando esto pasa y se rompen los eritrocitos, empieza la presentación de los síntomas. Depende el tiempo, del tipo o la especie del plasmodium del que estemos hablando. Por eso el ataque primario puede presentarse de 8 hasta 25 días. Esta es una tabla donde solo quiero, digamos que resaltar que el periodo de incubación puede ir de 3 a 14 días, dependiendo de las especies, hasta 35 días, por ejemplo, en el plasmodium malaria. Y que hay ciertas características que les adquieren facilidad para presentar una malaria severa, como el secuestro y la citoadherencia, que solo lo presenta el plasmodium falciparum. Adicionalmente, los hipnozoitos solo los presenta el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, por lo tanto el resto no pueden presentar recaídas. Y digamos que hay cosas importantes, y es el momento donde los merozoitos pueden atacar al glóbulo rojo, y digamos que el Plasmodium falciparum y el Plasmodium knowlesi tienen la capacidad de atacar el eritrocito en cualquiera de sus fases, mientras que el vivax y la malaria solo atacan los eritrocitos reticulocitos y el ovale solamente las formas que ya están viejitas. Este es un ejemplo de una diferencia entre el Plasmodium falciparum y el Plasmodium ovale. Digamos que después del ataque primario lo que encontramos es que hay un umbral para poder detectarlos en sangre. La infección hepática inicia y aumenta los parásitos en sangre hasta que se pueden detectar y aumentan los síntomas. Cuando tenemos los pacientes que son parcialmente tratados, digamos que el tratamiento no es del todo efectivo, lo que encontramos es que el parásito ya no se detecta en sangre, pero ocurre el periodo de recrudescencia donde empieza nuevamente a haber parasitemia. En cambio, en el Plasmodium vivax o ovale puede generarse esto, y es que se presenta la parasitemia como tal, pasa el umbral, cuando digamos que después del tratamiento cae la parasitemia totalmente, y lo que pasa es que se reactivan las formas de los hipnozoitos hepáticos y vuelve a presentar el mismo ciclo. Aquí es importante resaltar la parasitemia y las diferencias entre el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. El promedio de parasitemia para el Plasmodium vivax es muchísimo menor que el Plasmodium falciparum, y el ataque primario del Plasmodium vivax es de moderado a severo, mientras que en el Plasmodium falciparum, en especial en los pacientes que son inmunocomprometidos, puede ser muy severo. Es importante tener en cuenta que la presentación clínica depende del parásito, del estado inmunológico del paciente y la parasitemia que presente. Esto hace parte, digamos que de las razones por las cuales el Plasmodium falciparum puede llegar a ser mucho más agresivo. Los trofozoitos y los esquizontes pueden presentar esta proteína PFMP1 que digamos que facilita la adherencia al endotelio, y eso se va a determinar el secuestro. Y adicionalmente se une a los glóbulos rojos que no son infectados y hacen una forma de roseta o de flor que se llama roseta. Adicionalmente, el Plasmodium falciparum invade todos los eritrocitos a todas las edades. Entonces, lo que encontramos que facilita que el Plasmodium falciparum pueda generar una malaria severa es que tiene menor deformidad de los eritrocitos, lo cual causa mayor obstrucción de la microcirculación, alteración en la circulación, deseritropoyesis, hemólisis y efectos a nivel de las citoquinas que ya vamos a llevar más adelante.
Esto es lo que hablamos del resetting, que es que el Plasmodium falciparum, el eritrocito infectado, se citodiera y endotelio, y adicionalmente llegan los otros glóbulos rojos no infectados y se pegan al Plasmodium falciparum, al eritrocito, que es poco distendible y pues causa la obstrucción del vaso. En cuanto también a la fisiopatología, eso de lo que hablamos de citoadherencia, resetting y disminución de la deformidad causa obstrucción microvascular. Ahí podemos encontrar también hipovolemia, ya sea por la diarrea, por el vómito y la fiebre. Podemos encontrar destrucción importante de los glóbulos rojos, supresión de la médula ósea y deficiencias de algunos nutrientes, y esto nos va a llevar tanto a obstrucción de la microcirculación, acidosis metabólica y anemia severa. Esta obstrucción de la microcirculación tiene que ver más que todo con los casos de malaria cerebral. El Plasmodium falciparum en especial produce importantes citoquinas inflamatorias, dentro de las cuales una de las más importantes es el factor de necrosis tumoral alfa. Consumen glucosa para su desarrollo y pues producen hiperpirexia. El síndrome de dificultad respiratoria está dado más que todo por aumento de la permeabilidad a nivel de los vasos, a nivel pulmonar, y por eso se puede presentar. Entonces digamos que es un ciclo y se puede, digamos que generar cualquiera de estas complicaciones a nivel de la malaria. En cuanto a la clínica, es importante tener en cuenta que la clínica inicial son síntomas muy inespecíficos. Lo que hay que preguntar más que todo es la historia de viajes recientes. Hasta 3 meses antes, ese viaje, pues digamos que es importante. En zonas endémicas, el 95% de los pacientes presentan en el primer mes después del regreso alguna de esta sintomatología, y los que recibieron profilaxis antimalárica pueden presentar hasta 3 meses después o incluso más los síntomas que vamos a describir más adelante. Los síntomas iniciales son muy específicos y el hecho de que la fiebre persista durante el tiempo es poco frecuente en el Plasmodium. La fiebre es negativa en 1/3 de los casos cuando el paciente consulta, entonces pues realmente cuando los vamos a ver en consulta pueden estar ya febriles. ¿Qué es lo que pasa con la fiebre? Antes del inicio de la fiebre vamos a encontrar que el paciente va a presentar escalofríos, un frío intenso y progresivo, temblores que los describen como incontrolables, que duran aproximadamente 30 minutos. Posterior a esto empiezan los episodios febriles y duran aproximadamente de 6 a 8 horas. Luego que pasa la fiebre empieza una sudoración profusa y posteriormente el paciente queda asintomático y puede retomar su vida de manera normal hasta que llega el otro episodio. ¿Qué pasa con el Plasmodium vivax? El Plasmodium vivax se había denominado como fiebre terciana o benigna porque tiene una periodicidad de 3 días. Entonces, cuando hay la ruptura de los esquizontes del eritrocito, encontramos que se presenta la citopatología con los picos febriles que estamos viendo acá. El Plasmodium falciparum era la terciana maligna, se caracterizó por ser más severa, y digamos que el transcurso de la fiebre era un poco más largo. Sin embargo, los episodios también se presentan de 1 a 3 días. Y la fiebre cuartana, que es del Plasmodium malariae, se encuentra cada 4 días, por eso se denominó anteriormente como fiebre cuartana. Esta es una tabla de comparación. En la literatura encontramos que la fiebre es el síntoma más frecuente, presentándose en el 100% de los casos, asociado a cefalea, posteriormente debilidad, sudoración profusa, insomnio, mialgias, artralgias, diarrea y dolor abdominal. Este es un estudio que se realizó en el 2008 aquí en Colombia, con 82 pacientes, niños, que se siguieron a 90 días. Y se vio el porcentaje de la presentación de los síntomas, los cuales concuerdan, por ejemplo, fiebre, cefalea, astenia, sudoración profusa, mialgias, artralgias, en sí concuerdan con los reportados en la literatura como tal. Y estos son los signos que más se encontraron en este grupo de pacientes, como palidez conjuntival central prevalente, palidez parmal, hepatomegalia y esplenomegalia. Entonces, es importante tener en cuenta que la fiebre es secundaria a la ruptura de los esquizontes. Solo se presenta en la fase eritrocitaria y es por la liberación de pirógenos. En especial, digamos que en la parte de la fiebre lo que más se ha visto elevado es el factor de necrosis tumoral alfa. La causa de la periodicidad de la fiebre se relaciona con la vía eritrocitaria del parásito, como vimos anteriormente. La anemia es secundaria a la hemólisis porque que produce la ruptura con la salida del esquizonte, pero también se ha visto que tiene una relación con el desarrollo de autoinmunidad para los glóbulos rojos que no están infectados.
La hipoglicemia se presenta en el 20% de los niños antes del tratamiento con Plasmodium falciparum y está relacionada por varias cosas. El estrés que se genera, digamos que inicialmente vamos a tener un periodo de hiperinsulinemia con posterior aumento de las hormonas contrarreguladoras y adicionalmente el parásito, en especial el Plasmodium falciparum, necesita la glucosa en grandes cantidades para poder desarrollarse. Por eso a nivel hepático la reserva se agota. Se relaciona mucho con peor, digamos que está muy relacionado con peor pronóstico, al igual que la acidosis metabólica. La acidosis metabólica se ha definido como un marcador de severidad. Se ha encontrado en 19%, pues digamos que tiene 19% de mortalidad en niños, en especial cuando se encuentra lactato por encima de 5 en plasma y líquido cefalorraquídeo. El Plasmodium falciparum es el que más te va a producir lactato, entonces pues para tenerlo en cuenta. El síndrome de dificultad respiratoria aguda es poco frecuente en niños y es secundario a lo que hablamos anteriormente, hay aumento de la permeabilidad capilar. El compromiso renal puede presentar como insuficiencia renal aguda, proteinuria y alteraciones en el sedimento, y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la hemoglobinuria cuando vayamos a hablar de malaria severa. Esto es secundario al compromiso vascular y la obstrucción de los túbulos por la hemólisis masiva, pueden presentar necrosis tubular aguda incluso. La coagulopatía y la trombocitopenia se genera más que todo por consumo y por disfunción del vaso, donde se genera atrapamiento a nivel esplénico. La esplenomegalia y la ruptura esplénica está más relacionada con el Plasmodium vivax y está por cambios estructurales y por la multiplicación parasitaria. En el tracto gastrointestinal podemos encontrar dolor abdominal y malabsorción por disminución de la perfusión esplásmica y hay aumento de la permeabilidad, lo que aumenta el riesgo de que haya translocación bacteriana y se pueda producir, digamos que sepsis asociadas o infecciones bacterianas de origen gastrointestinal. La disfunción hepática no es frecuente que haga hepatitis fulminante, pero sí hay un compromiso y se pueden ver elevaciones de las transaminasas, se puede ver ictericia, que es el resultado tanto hepática como colestática y hemolítica de lo que ya vimos anteriormente, y pueden haber en los casos muy severos alteraciones en los tiempos de coagulación y hiperlactatemia e hipoglicemia. La malaria cerebral, que es uno de los, digamos que, relevantes en la malaria severa, se presenta más que todo con el Plasmodium falciparum, pero todas las especies de Plasmodium pueden generar malaria cerebral. En cuanto al Plasmodium falciparum, la razón que se genera esto es por el rosetín y la citoadherencia, y vamos a encontrar que va a presentar obstrucción de la microvasculatura con hipoperfusión, activación del endotelio, compromiso o aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, activación plaquetaria con desarrollo de trombos subsecuentes y un anillo hemorrágico, que es lo que nosotros vemos acá. Entonces lo que estamos viendo acá es el secuestro con el anillo hemorrágico de los eritrocitos y el Plasmodium se encuentra, digamos que, en los glóbulos rojos afectados. Esto es un corte también pues, a nivel cerebral. La respuesta inflamatoria sistémica también tiene relación con la malaria cerebral y está para todas las especies. Podemos encontrar algunos signos que son importantes a tener en cuenta en la malaria cerebral, como el estado de conciencia, la postración, que quiere decir eso, que los niños no caminan o no se sientan, las convulsiones, sea una sola convulsión ya nos debe hacer pensar que estamos frente a una malaria cerebral, y el estado de coma. Usualmente estas convulsiones no son focalizadas, son generalizadas. Hay algo importante sobre la malaria cerebral y es que cuando se inicia el antimalárico suelen revertir los síntomas a las 48 horas de iniciado, si el tratamiento se dio de manera adecuada, sea por todo extravasa, manejo anticonvulsivante, líquidos endovenosos y pues lo más importante, que es el antimalárico. ¿Cómo se define una malaria severa? La malaria severa se define cuando hay al menos uno de estos criterios que encontramos acá. La mortalidad de la malaria severa es del 10 al 15% en los niños con tratamiento. Sin tratamiento pues llega al 100%. En 14% de los casos se produce por malaria que no es de Plasmodium falciparum, entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Y es mucho más frecuente en niños, siendo más, digamos que más frecuente en niños más pequeños. Entonces lo que encontramos son que estos son los criterios de la OMS y digamos que en Colombia tenemos un criterio relevante que ya vamos a ver en las guías y es la hiperparasitemia. Esta hiperparasitemia lo que dice es que si tenemos formas sexuales mayores a 50.000 de Plasmodium, asexuales, mayores a 50.000 de Plasmodium falciparum o en malaria mixta con Plasmodium vivax, este hallazgo nos debe hacer buscar más una malaria severa. Digamos que hay que estudiarlo más para ver si requeriría hospitalización y manejo intravenoso.
Sin embargo, cuando las parasitemias son superiores a 100.000, estos pacientes deben ser ingresados para recibir tratamiento parenteral. Entonces, digamos que son los porcentajes. En los niños lo que vamos a encontrar es que se van a presentar más con anemia, acidosis, convulsión y coma, y cuando pues digamos que mientras aumenta la edad se van a presentar otros signos como el choque, la insuficiencia renal y la ictericia, pero básicamente en la malaria severa estos son como los signos que más se presentan en los niños. La recaída, digamos, principalmente se da con Plasmodium vivax, también se puede dar por ovario, y es la reactivación de los sinusoídos, que puede estar dada ya sea por trauma o algo de estrés. El trauma, la fatiga, el embarazo o las infecciones también pueden desarrollar y activar estos sinusoídos, que se ha visto que se pueden reactivar hasta 5 años después. Se presenta 2 a 6 semanas, usualmente posterior al cuadro inicial, y los síntomas prodrómicos pueden ser muy leves, incluso el paciente puede estar asintomático. El Plasmodium ovale tiene una parasitemia menor del 1% y tiene menos frecuentes, pues digamos que tiene complicaciones menos frecuentes. Las principales son el síndrome de dificultad respiratoria aguda, las lesiones esplénicas, en especial la ruptura esplénica para Plasmodium vivax, y la anemia. Los sinusoídos hepáticos, recordar que son formas inactivas que pueden recurrir hasta 5 años después y que hay muchas teorías sobre su reactivación. Dentro de esas está que la fiebre activa los sinusoídos latentes. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico depende de la clínica, de la epidemiología, pero el diagnóstico confirmatorio es de laboratorio. Entonces, los criterios clínicos que están dentro de la guía es que hayan iniciado historia de episodio malárico en el último mes, fiebre actual o reciente menos de 1 semana, paroxismos de escalofríos intensos, fiebre y sudoración profusa, síntomas inespecíficos como cefalea, síntomas gastrointestinales, mialgias, artralgias, náuseas o vómito, la anemia y la esplenomegalia o alguna de las manifestaciones severas para Plasmodium falciparum. Los criterios epidemiológicos es que haya antecedente de exposición o que los pacientes hayan viajado en los últimos 15 días a áreas endémicas. El nexo epidemiológico es que hayan estado con una persona que haya sufrido de malaria y que tengan antecedentes de hospitalización y transfusión sanguínea o antecedente de medicación antimalárica en las últimas 4 semanas, por lo que hablamos que puede retrasar la aparición de los síntomas. El diagnóstico del laboratorio sigue siendo, la gota gruesa sigue siendo nuestro gol estándar. Tiene mayor sensibilidad que el frotis de sangre periférica y que las pruebas rápidas de las cuales ya vamos a hablar, y puede detectar parasitemias muy bajas como vemos acá. Tiene algunos falsos negativos. Lo primero es que el Plasmodium falciparum, por su citoadherencia y la forma por el secuestro, puede quedar, digamos que el 50% puede no evidenciarse en sangre periférica. Entonces en parasitemias bajas de Plasmodium falciparum puede que no lo encontremos en la gota gruesa. Y lo otro es que si usamos anteriormente antimaláricos, puede que no encontremos tampoco parasitemias que sean detectables. Si se detectan menos de 100 parásitos por microlitro, se debe repetir a las 8 o a las 12 horas. Esto, digamos que depende mucho de la persona que lo esté haciendo, porque si la persona no es experta en el tema, puede confundir las plaquetas con el parásito como tal, entonces hay que confirmarlo. ¿Cuándo se considera negativo? Si no se encuentra el parásito en 200 campos microscópicos, de un microscopio por 1000. Y en caso de ser negativo y hay sospecha, se debe repetir a las 12 y a las 24 horas. Este es el extendido de sangre periférica. Esto es un Plasmodium falciparum y esto es un Plasmodium vivax. Entonces aquí quiero resaltar algunas cosas, y es que el Plasmodium falciparum solo va a tener un anillo, puede tener 1 o 2 puntos de cromatina, es raro encontrarlo en sangre periférica, y cuando está en estado de gametocito lo encontramos en una forma de banano. En cambio, el Plasmodium vivax encontramos una forma irregular, solo tiene un punto de cromatina, es común encontrarlo en sangre periférica y adicionalmente tiene una forma oval o redonda. Las pruebas rápidas, digamos que tenemos estas 3 actualmente: enzima aldolasa, PLDH y HRDP2. Estas formas rápidas son sensibles para Plasmodium falciparum. Para el resto de las especies no tienen alta sensibilidad y especificidad y hay que tenerlo en cuenta en el momento de usarlas. El reporte lo vamos a tener de 5 a 20 minutos. Digamos que son anticuerpos monoclonales contra los antígenos del parásito, y la sensibilidad disminuye mucho cuando tenemos parasitemias bajas. Tenemos limitaciones con respecto a estas pruebas rápidas. La primera es que no cuantifica la parasitemia que estamos dando. Hay baja eficacia con lo que no es Plasmodium falciparum, y que aparte de eso esta proteína HRP2 puede continuar positiva a pesar del manejo administrado.
¿Cuándo es útil utilizar estas pruebas rápidas? Cuando no tenemos microscopía o cuando tenemos los bancos de sangre o como complementarios si nos salieron las otras pruebas negativas y queremos confirmar, seguimos con la sospecha. Hay falsos positivos. Uno de los falsos positivos era la reacción cruzada con el factor reumatoideo, sin embargo eso cambió cuando se reemplazó la IgG con IgM. Y los falsos negativos es porque hay algunos parásitos que ya no producen esta proteína, el gen de HRP2. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer el diagnóstico. La PCR es la segunda opción y es cuando los pacientes tienen muy baja parasitemia, pero la PCR se demora mucho. Entonces realmente no la utilizamos tanto. En especial, podemos usarla cuando tenemos pacientes que han recibido quimioprofilaxis para malaria o infección por Plasmodium malarial, pero realmente los resultados son bastante demorados. Entonces, ¿qué debemos pedir adicionalmente? Vamos a encontrar que en el hemograma vamos a encontrar anemia normocítica normocrómica con leucocitos que son variables y las plaquetas, por lo que vimos anteriormente, pueden estar normales o bajas. La LDH usualmente está elevada, en los gases venosos vamos a encontrar una acidosis metabólica. El sodio hay que pedirlo porque usualmente generan hiponatremia, con un síndrome pueden generar, digamos que vómitos o pérdidas renales o un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. La función renal, dentro de las cuales debe estar incluida el urinálisis, en especial para la hemoglobinuria, y la función hepática, que debe incluir pues glicemia y que podemos ver aumento de las transaminasas y bilirrubinas. Los diagnósticos diferenciales son muchos. Realmente dentro de la guía estos son los principales diagnósticos que están relacionados. La infección por influenza o las infecciones virales es lo que más se confunde, y el dengue, que tiene importante relevancia clínica al igual que la de la leishmaniasis visceral. Pero si encontramos diagnósticos diferenciales hay muchísimos más. Hay que saber pensar en que es probable que estos pacientes que vienen de acá puedan tener una malaria asociada. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento depende de la especie de la que estemos hablando. Lo que recomienda la OMS es que usted no puede identificar la especie, trátalo como un Plasmodium falciparum, que ya lo vamos a ver. Y la OMS recomienda que si usted no pudo confirmarlo de manera de laboratorio, no empiece tratamiento hasta que no esté confirmado que tiene usted una malaria. Hay que empezar a hablar, antes de hablar del tratamiento, hay que pensar en la resistencia. El Plasmodium falciparum aquí en Colombia es resistente a casi todos los antimaláricos excepto a las artemisinas. Y se ha detectado una falla terapéutica en cloroquina acá del 40 al 77%. Esto se reemplazó por amodiaquina, sulfadoxina, pirimetamina. Pero la falla se ha reportado hasta el 50% con amodiaquina y 15% con sulfadoxina, pirimetamina. El Plasmodium vivax del 100% sigue siendo aquí en Colombia sensible a la cloroquina y sigue siendo la primera opción. Cuando nosotros vamos a hablar del manejo antimalárico, hay que tener en cuenta en qué estadio del ciclo del parásito vamos a actuar. Por ejemplo, la primaquina actúa más que todo en los gametocitos, las 8 aminoquinolinas, que ya vamos a ver más que todo más adelante, actúa en los sinusoiditos y son, pues digamos que la primera línea de tratamiento para las recaídas. Y las formas hepáticas, donde vamos a encontrar el proguanil, el atogacón, el proguanil, y las formas, el estadio eritrocitario, la fase eritrocitaria, donde vamos a encontrar todos los demás, como las artemisinas, los antimicrobianos y los antifolatos. Esto lo traje de la guía del ministerio solo para tener en cuenta algo importante. Los esquizonticidas hemáticos se dividen en dos grupos, unos de fase rápida y otros de fase lenta. Los de fase rápida siempre deben estar asociados al manejo, dentro de los cuales está la artemisina. Los derivados de la quinolona son la cloroquina y la amodiaquina, interfieren en la degradación de hemoglobina y generan porfirinas, activan las porfirinas y destruyen, digamos, que el parásito a este nivel. Hay algo importante de las reacciones adversas, que es el prurito. El prurito no responde a antihistamínicos, pero pasa en 48 a 72 horas posteriores. Las reacciones adversas severas se ha relacionado más que todo con el uso prolongado de las mismas. Para la cloroquina son alteraciones a nivel del sistema nervioso y para la amodiaquina agranulocitosis severas. La quinina y quinidina son alcaloides, vienen de una mata, son alcaloides sincónicos y realmente hay que tener cuidado con este tipo de medicamentos por la cardiotoxicidad. Otros derivados de las quinonolas son la mefloquina, el afontrine y el lumefantrine. Son importantes en el manejo, como ya vamos a ver. Se unen a los fosfolipos de membrana y aumentan el pH intravesicular, lo que hace que realmente pues,
se exploten los parásitos, las células y mueran los parásitos. Son muy bien tolerados y la tetraciclina y perdón, qué pena. Y la tetraciclina, oxiciclina y clindamicina, que son los antibióticos, actúan a nivel de la síntesis proteica, pero tienen poca acción antimalárica. Se consideran que estos medicamentos, la tetraciclina, oxiciclina y clindamicina, siempre deben ir acompañados de un antimalárico de acción rápida, que es lo que ya vamos a ver en las asociaciones. La primaquina es importante porque el mecanismo, digamos que de acción no está dilucidado, pero actúa frente a los hipnozoitos. Cuando ustedes tengan un paciente que tenga sospecha o no sepan si es, digamos que sufre de deficiencia de glucosa 6-fosfato, no se lo vayan a poner porque hace hemólisis muy severas. También está contraindicado en embarazo y lactancia y hay que tener cuidado con los pacientes que tienen, digamos que alguna alteración a nivel cardiovascular. El atadocornil y proguanil pues tienen dos formas de acción. Uno es que bloquean el transporte de electrones en el parásito, la cadena de transporte de electrones en el parásito, y el proguanil inhibe la hidrofolato reductasa. Este también es pues muy útil, como ya vamos a ver más adelante, pero también tiene algunos efectos adversos que usualmente suelen pasar cuando ya se suspende el medicamento. Los antifolatos, tenemos la sulfadoxina y pirimetamina, actúan a estos niveles. Y digamos que también hay que tener cuidado con los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como les hablé anteriormente, producen hipoglicemia, entonces también hay que tener cuidado en este tipo de pacientes con malaria severa y pueden presentar las reacciones cutáneas graves como Steven-Johnson o eritema multiforme. Y por último encontramos los derivados de la artemisina, dentro de los cuales está el artemeter y el artesunato. Son derivados de una planta china que lleva siendo tratada para el manejo de la malaria desde hace 2000 años y el mecanismo de acción no es tan claro. Se sabe que se une al hierro, rompe los puentes de peróxido y libera los radicales libres, destruyendo el parásito. Son los más rápidos en matar al parásito y ahorita pues son los principales en el manejo. Tienen unas reacciones adversas transitorias y pues realmente son en teoría bien tolerados. Nunca se deben usar estos medicamentos de manera en monoterapia porque la resistencia ha aumentado mucho. Entonces lo que se recomienda es que para evitar brotes de resistencia y adicionalmente para disminuir la dosis se haga combinado. Y estas son las combinaciones que podemos encontrar. En la guía tenemos el esquema de primera línea para el tratamiento de la malaria no complicada por Plasmodium falciparum. Por Plasmodium falciparum lo que se recomienda es el artemeter, lumefantrine a las dosis de 1.7 miligramos por kilogramo y 12 miligramos por kilogramo respectivamente. Son cada 12 horas y se da por 3 días. La segunda línea de tratamiento para malaria no complicada por Plasmodium falciparum se debe tener en cuenta si la falla terapéutica fue dentro de los primeros 14 días o después de los 14 días. Si fue después de los 14 días, se puede tratar nuevamente con artemeter lumefantrine y si fue antes de los 14 días, ya vamos a ver el esquema como tal. Los pacientes que tengan hipersensibilidades a los compuestos o que tengan riesgo de prolongación del QT, también se debe tener en cuenta que se debe usar la segunda línea de manejo. La segunda línea de manejo está relacionada con la sulfatoquinina, pues la quinina y la clindamicina doxiciclina. Hay que tener en cuenta que la doxiciclina solo se puede utilizar en mayores de 8 años y las dosis para quinina son de 10 miligramos por kilogramo, dosis cada 8 horas por 7 días, y la clindamicina 20 miligramos por kilogramo día cada 6 horas por 7 días. Lo que hablamos anteriormente, si es mayor de 8 años se podría utilizar la doxiciclina. Adicionalmente hay que adicionar al manejo la primaquina a dosis de 0.75 miligramos kilogramo en niños mayores de 2 años. Ya vamos a ver un apartado para niños menores de 2 años. Cuando estamos hablando de Plasmaria vivax hay que adicionar el manejo para los hipnozoitos. Eso se denomina la cura radical. Debe incluir un esquizontocida sanguíneo y debe incluir uno tisular, que usualmente es la primaquina. Entonces, lo que encontramos es que la cloroquina, la primera línea de manejo va a ser con cloroquina. La dosis total es de 25 miligramos por kilogramo. Se debe dar una dosis inicial de 10 miligramos por kilogramo y posteriormente 7.5 miligramos por kilogramo a las 24 y a las 48 horas. Y la primaquina debe tenerse en estas dosis hasta 14 días posteriores.
El tratamiento de la malaria en recaídas hay que tener, pues digamos que hay que reiniciar la primaquina y se deja por 14 días. Hay algo importante que hay que tener en cuenta en la malaria por recaídas. Si es un Plasmodium, pues digamos que el Plasmodium vivax no hace casi recrudescencias, sino más bien recaídas. Cuando ocurre una recaída de la enfermedad tardía de 21 a 28 días, podemos decir que es una recrudescencia, que pues, probablemente el paciente no se tomó bien los medicamentos. El 60% de las recaídas es por eso, porque se administró de manera inadecuada. Entonces hay que tener cuidado con eso. El tratamiento de la malaria mixta se hace con los dos, el artemether-lumefantrine y la primaquina a las dosis descritas, como dijimos anteriormente. La malaria severa por Plasmodium falciparum, los estudios en Asia y en África han demostrado que la mortalidad disminuye muchísimo más, hasta en un 24%, cuando se hace con artesunato en vez de quinidina. Estas son las dos presentaciones intravenosas, entonces hay que tener en cuenta eso. Está discutido el uso de artesunato por los efectos adversos que pueden producir a nivel de los niños con VIH en especial, que producen neutropenias muy severas y las hemólisis tardías hasta 3.5 semanas luego de suspendido el manejo. Una vez el paciente tolere la vía oral, se debe apuntar el segundo antimalárico. Hay algo importante también en la malaria severa, como vimos en la fisiopatología, y es que la coinfección bacteriana se reporta hasta en un 7.5% de los casos. Y se recomienda que a estos pacientes se les tomen hemocultivos y manejo antibiótico de amplio espectro. Entonces, para la malaria, el tratamiento de primera línea es con artesunato. Las dosis para adultos y niños es la misma, 2.4 miligramos intravenosos en el momento 0 y a las 12 y a las 24 horas. Cuando el paciente ya puede tolerar, digamos que la vía oral se debe, digamos que mantener la terapia hasta 7 días y adjuntar artemether-lumefantrine a las dosis anteriores descritas dentro de la guía por 3 días adicionales. El segundo línea de manejo y en los pacientes que están en embarazo se utiliza la quinidina. La quinina se utiliza también el bolo de 20 miligramos por kilogramo y posteriormente se deja una dosis de mantenimiento de 10 miligramos por kilogramo dosis cada 8 horas. El manejo como tal de la malaria complicada va 7 días, entonces pues tenerlo anotado como tal. Y adicionalmente en los pacientes, la mayoría de los antimaláricos no se recomiendan en menores de 2 años, entonces hay que tener pues digamos que esto en mente para saber cómo tratarlos. Cuando encontramos un menor de 2 años con Plasmodium vivax, se puede utilizar la cloroquina. Si es falciparum, hay que mirar. Si es menor de 1 mes, se recomienda la quinina. Si el peso no es mayor de 5 kilogramos, la quinina con clindamicina, pero si es mayor de 5 kilogramos, podemos utilizar el manejo de primera línea como tal. En cuanto al seguimiento, encontramos que lo que se recomienda es que estos pacientes sean seguidos durante el tiempo. Los pacientes que tienen malaria complicada deben tener control parasitológico los días 3 y 7. Uno en teoría esperaría que la parasitemia no esté ya al día 4 de tratamiento. Si está, debemos sospechar de una vez una falla terapéutica y que el día 3 ya no haya más fiebre. Si hay fiebre, hay que sospechar falla terapéutica. A partir del día 7 post tratamiento, la presencia de parásitos ya nos confirma, así no haya fiebre, nos confirma que hubo falla terapéutica. Los pacientes con malaria complicada sí deben ser seguidos todos los días con Gotax. En cuanto a la prevención, hay que investigar sobre los riesgos. Cuando uno viaja, pues este es como digamos que la página del CDC donde uno se puede meter para mirar como las recomendaciones para viajeros. El uso de repelente, cubrir la piel expuesta y el uso de toldillos, pero con huecos menores de 1.5 milímetros que son los que realmente nos van a proteger. Hay que evitar las exposiciones al atardecer y las aguas estancadas. La quimioprofilaxis, este es un artículo del 2018 donde nos muestra todas las opciones de quimioprofilaxis que tenemos. Realmente lo que usamos es la tabacona proguanil o la primaquina, en especial en las áreas de predominio de Plasmodium vivax. Se recomienda que se reciba 4 semanas luego de salir de la zona endémica y en cuanto a la tabacona proguanil, 7 días después. Hay algunas enfermedades que se han desarrollado durante el tiempo como manera de protección. La anemia de células falciformes se ha relacionado con una protección, pero hay que tener cuidado con algo. La anemia de células falciformes digamos que no es un factor protector para la enfermedad, es el estado heterocigoto de la anemia, o sea, el rasgo falciforme. Ese sí es un factor protector para malaria severa.
De resto, pues digamos que tenemos las talasemias, la ausencia del grupo sanguíneo DOPI, en especial para Plasmodium vivax, y la hemoglobina CIE. Este es un estudio que vamos a encontrar en el CDC, es un estudio que se realizó en el 2008 con 1022 niños, y lo que vieron, esto es en Kenia, lo que vieron es que los niños que tenían el rasgo de anemia de células falciformes tenían menor mortalidad con respecto al resto de los niños. Los que tienen anemia de células falciformes como tal, la mortalidad es muchísimo mayor y la hemólisis es mucho más severa. En cuanto a la vacuna, la razón por la que no se ha podido desarrollar la vacuna son muchas. Realmente no se ha podido generar una memoria inmunológica como tal, tenemos proteínas homólogas del hospedero, no se genera respuesta celular de linfocitos T. Entonces, pues digamos que han habido muchos problemas para el desarrollo de la vacuna y es lo que más se ha intentado. La vacuna que está ya casi saliendo es la PFS-PZ, que es la Sanaria. Como el mosquito tiene 3 ciclos, se ha buscado vacunas en los 3 ciclos, pero pues digamos que esta vacuna se espera que en 3 años se introduzca por la OMS. Este es un artículo, una revisión de la literatura del 2018. Hay otro, digamos que vacuna que está en boca, que es la vacuna dependiente de vectores, que es esta, que es con el adenovirus del SIN. Entonces, pues para tenerlo en cuenta. Y estas son las otras vacunas, muchas de ellas ya han salido pues, de los estudios, o sea, ha parado el estudio, que están relacionados con el ciclo de vida eritrocítico. Por último, ya para finalizar, estos son los nuevos medicamentos, este también es un artículo del 2018, donde se presentan los nuevos, digamos que medicamentos y que están en estudio. Los que están en negrito son los que ya están, digamos que aprobados, y los que están en amarillo son los que están en, digamos que en seguimiento. Me interesa tener en cuenta la ferroquina, que actualmente se está combinando con este medicamento, que son uno de los que ya más avanzados estamos. Y esto es lo que llevamos durante los últimos años. Estos son los que ya se completaron la fase 2B, y estos son los que están en estudio. Estos dos son derivados de la artemisina, y lo que podemos ver es que ya, pues, digamos que durante este tiempo podremos tenerlos a la mano. Tienen la ventaja de que solo se necesita una sola dosis en la mayoría de los casos, que es lo que se está buscando, que tienen un efecto que es prolongado hasta 56 horas después y que sea seguro tanto en niños menores de 2 años como en embarazadas. Mensajes para tener en cuenta. Tener en cuenta que, pues, digamos que la malaria es un parásito que causa elevada mortalidad en zonas tropicales y subtropicales. Los niños pueden ser altamente afectados, y no olvidar los niños que tienen antecedentes de viajes. En nuestro país tenemos zonas endémicas tanto para Plasmodium falciparum como para Vivax. Las manifestaciones clínicas severas son más frecuentes para Plasmodium falciparum, pero se puede presentar en todos los tipos de malaria. Puede simular otras infecciones tropicales, pero siempre la debemos sospechar. La gota gruesa sigue siendo el gold estándar. El tratamiento debe ser basado en las guías nacionales, que pues lastimosamente no tenemos actualizaciones sino hasta el 2010. Y la prevención es muy importante para el manejo, y pues estamos en el tratamiento, en el desarrollo de vacunas y nuevos agentes antimaláricos que nos permitan actuar frente a esta enfermedad.